Bueno, arrancamos, ¿les parece? O no sé, o todavía somos pocos, no tengo ni idea. Dale, dale cuando quieras. Vamos al grano. Bueno, espera que cierro esto, porque veo muy parcialmente. Lo voy a poner a un costado. Bueno, bienvenidos todos. Nada, mi nombre es Juan Martín Alfonso, yo soy uno de los docentes de la cátedra Terapéuticas y Farmacología. Hoy vamos a hablar un poco de introducción a las fuentes de información biomédica y búsqueda en la literatura. Este seminario de alguna manera está puesto acá estratégicamente. Hemos ido transitando en los primeros seminarios, en los primeros temas que hemos tocado sobre cuestiones más de farmacología básica, después pasando por algunas cuestiones que no son de básica, pero que de a poquito podíamos ir pensando en farmacología aplicada, y ya hace el último TP de asma, bueno, ya entramos a empezar a pensar lo que es este algoritmo de terapéutica razonada, que tiene que ver mucho con la farmacología aplicada y la decisión sobre la elección de los fármacos o de las estrategias terapéuticas que hacemos. Y para eso necesitamos tener evidencia, tratar de tener la mejor evidencia disponible, también saber cómo buscarla. Es un tema tal vez que se pueda hacer un poco arduo porque puede que no estén habituados a compartir o a realizar este tipo de actividades de búsqueda y de información. Algunos sí, otros no. Por supuesto que estamos abiertos todo el tiempo a preguntas, me pueden interrumpir, no es una exposición esto, así que si no se entiende, frenamos y después seguimos. Y probablemente si yo no lo puedo explicar, lo puede explicar Manu o alguno de los otros docentes que esté, para que ustedes pues, se puedan llevar algunos contenidos básicos y les sea útil, porque esto es altamente traducible a la práctica de todos los días, y excede lo que es la farmacología en sí. Em, para iniciar un poco con con el seminario, eh, básicamente sabemos que ha aumentado muchísimo, y ustedes lo sabrán, y creo que lo estamos viviendo todo el tiempo con esto de la pandemia, el volumen de los datos y la sofisticación de los datos en los últimos años, y cada vez es más. Sin embargo, todos nosotros, tanto ustedes como estudiantes, como nosotros como profesionales, nos encontramos con obstáculos para obtener información de calidad que tienen que ver básicamente con la falta de tiempo, la imposibilidad de acceso, sobre todo en nuestro medio, donde la gran mayoría de la producción científica está relacionada con países centrales, en Europa, Estados Unidos, y eso nos imposibilita a veces desde lo económico poder acceder a información de calidad. La carencia de habilidades que todos tenemos y que tenemos que ir desarrollando. La falta de motivación, a veces porque está estrictamente volcado hacia lo asistencial, y la sobrecarga de información. Sí, Medline, ya la vamos a ver, es una de las bases de datos más importantes del mundo. Contiene más de 20 millones de referencias o más de 25 millones de referencias, con lo cual es imposible e inservible ser abarcativos. Cuando nosotros nos planteamos esto de la búsqueda o de obtener información, podemos pensar en que hay tres puntos iniciales o principales que tienen que ver con la cuestión de la búsqueda. Podemos buscar de manera informal para mantenernos actualizados, podemos suscribirnos a diferentes portales, a revistas, a portales de sociedades científicas o listas de correos que nos puedan de alguna manera acercar información, nosotros navegar por internet e ir entrando en diferentes lugares e ir leyendo por curiosidad. De forma dirigida, cuando buscamos respuestas en situaciones concretas, perdón, que tienen que ver básicamente con lo asistencial. Y después, de una manera mucho más sistemática y metodológica, cuando vamos a hacer evaluación de la literatura existente antes de embarcarnos en un proyecto que sea de investigación, que necesitemos tener un marco teórico previo en ese sentido. Es importante definir cuáles son las necesidades de la búsqueda, definir qué rol cumplimos, si nosotros lo hacemos, como decíamos, desde un rol asistencial, desde un rol de estudiante, de un rol docente, o inclusive del rol de gerenciador de salud. Los gerenciadores de servicios de salud también necesitan de búsquedas y toma de decisiones.
definir con qué pregunta o cuál va a ser la pregunta que vamos a querer ir a responder, seleccionar cuáles van a ser las fuentes adecuadas y poder aplicar esa estrategia y valorar. Este gráfico está sacado de un libro que básicamente habla de todas las palabras que empiezan con A, que es hacerse la pregunta, adquirir el conocimiento, valorarlo, aplicarlo, actuar en consecuencia sobre el paciente y después obviamente hay que evaluar si lo que hicimos es válido. En el desarrollo de nuestro bagaje de información, en general siempre arrancamos, independientemente de si somos profesionales o somos estudiantes, generalmente el estudiante siempre tiene más necesidad de conocimiento, con lo cual se arranca por lo que se llaman preguntas de background o las preguntas más básicas, ¿sí? Que son preguntas más generales y menos sofisticadas. Y después, cuando avanzamos en proyectos de investigación o queremos responder cierto tipo de preguntas, avanzamos sobre preguntas más complejas que están construidas a través de un modelo que se llama modelo PICO, ¿sí? Que ahora vamos a ver en relación a esta sigla, a qué está orientada. Esto va a ser de alguna manera un eje conductor de nuestra búsqueda y de nuestra selección de información. El modelo PICO plantea que la PR se refiere a la población, es decir, quiénes son los pacientes o la población relevante a la que yo quiero abordar. No todas las intervenciones o no todas las preguntas se responden para toda la población o para todos los pacientes que a mí me interesen. ¿Cuál es la intervención? Si es que yo estoy haciendo una intervención, puede ser una intervención terapéutica, por ejemplo, un tratamiento con una droga nueva experimental, o la exposición sería si yo no estoy haciendo una intervención y estoy viendo si tal o cual factor de riesgo empeora o no el, el pronóstico de un paciente, ¿sí? ¿Cuál es el comparador? En algunos estudios yo voy a necesitar comparar contra algo para poder tomar una decisión en ese contexto. Es decir, yo comparo una terapéutica A contra una terapéutica B y en consecuencia con eso veo si obtengo los resultados que espero o qué resultados obtengo. Sí, siempre puede ser un control, puede ser un comparador activo, es decir, una droga contra otra, o comparar diferentes estados de salud. Y por último, la O en inglés de outcome o desenlaces, ¿sí? Que son los objetivos de alguna manera que se buscan ver. Es decir, cuáles son los desenlaces relevantes para un paciente o bien para la sociedad. Puede ser el costo, el uso de recursos, puede ser eventos clínicos como mortalidad, puede ser eventos clínicos como morbilidad, calidad de vida. Hay un montón de variables que yo pueda querer abordar. Siempre es muy relevante definir a priori, si yo voy a hacer una investigación o lo que sea, el desenlace. Es decir, ese outcome yo lo tengo que definir a priori. Sumado a esto de las características de estas picos, o sea, sobre qué población voy a intervenir, cómo voy a intervenir, contra qué lo voy a comparar y cuál es lo que voy a querer medir, en general nosotros nos hacemos 5 tipos de preguntas, no mucho más. Una pregunta es la pregunta relacionada con la terapéutica, que está orientada a determinar un efecto de una intervención, ¿sí? Para desenlaces importantes para los pacientes, es decir, síntomas, discapacidad, costo, calidad de vida. Otra pregunta u otro tipo de pregunta puede intentar evaluar los daños, cuáles son los efectos dañinos de una intervención, incluyendo las terapéuticas que yo trato de probar que son eficaces en el punto 1, ¿no? Preguntas a nivel diagnóstico, o sea, diagnósticos diferenciales, perdón, no diagnósticos, sino diagnósticos diferenciales en pacientes con una presentación clínica particular, para establecer, por ejemplo, la frecuencia de algunas condiciones patológicas. Ahora sí, de diagnóstico, es decir, cuánto es capaz de un test nuevo, ¿sí? Para diferenciar entre personas con una condición presente o no. Por ejemplo, puede ser para una enfermedad, si un test tiene mayor capacidad de detectar una condición patológica, o si hay algún test que me puede determinar, por ejemplo, la presencia de alguna proteína o algún gen que posteriormente pueda servir como target terapéutico, u objetivo terapéutico. Y por último, tipo de pregunta de pronóstico, que es decir, estimar el pronóstico de un paciente, cómo le va a ir a un paciente en el tiempo. Para esto,
Contamos con muchas fuentes de evidencia, ¿sí? Y el desafío, más que conocerlas, es saber seleccionar cuáles son las que corresponden, ¿sí? Y también poder acercarnos al paciente y poder de alguna manera lograr que nosotros podamos medir cosas que son importantes para los pacientes, ¿sí? Porque podemos medir cosas muy interesantes, ahora no se traducen en cuestiones importantes para los pacientes. Dentro de lo que conocemos como evidencia o estudios clínicos o estudios científicos en lo que es la medicina sí, la medicina, eh, hay diferentes tipos de estudios a los que después vamos a volver un poquito. No es el objetivo de esta charla de abarcar los diferentes tipos de estudios, pero es importante conocerlos. Esta pirámide de alguna manera marca la jerarquía de los niveles de evidencia. Esta jerarquía está basada en cuánto es el grado de certeza o confianza que uno puede darle a la información eh, que está viendo o está analizando o está utilizando para tomar una decisión. En la punta de la pirámide se encuentran lo que nosotros llamamos revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. ESA es la sigla de ensayos clínicos aleatorizados. Las revisiones sistemáticas lo que hacen es juntar los resultados de estudios con poblaciones similares, intervenciones similares, comparadores similares y desenlaces similares y tomar un montón de esos estudios y volcar una conclusión que de alguna manera puede torcer la conclusión de un ensayo clínico individual o cambiar de dirección. Te hago una pregunta, disculpe. ¿Sí? ¿Estas revisiones sistemáticas podrían ser como los metaanálisis? El metaanálisis es el método matemático que analiza la revisión sistemática. ¿Sí? O sea, la revisión sistemática es la revisión de la literatura disponible que se hace justamente con un método sistemático, valorando la calidad de cada ensayo clínico que se incluye en esa revisión sistemática. La expresión matemática de si algo es más significativo o si, por ejemplo, encontramos una diferencia entre una intervención A y una intervención B, ese es el metaanálisis. Habitualmente van juntos, pero puede haber revisiones sistemáticas en las que no se haga metaanálisis. ¿Sirvió esa respuesta? Ay, sí, muchas gracias. Sí, no sabía. Perdón, Bien. te agrego, o sea, básicamente la revisión sistemática lo que hacen es dos o más autores revisan la literatura existente y en función de esa, con criterios de inclusión y exclusión, dicen vamos a responder a esta pregunta y por ejemplo, todos los que cumplan tal diseño de investigación, todo lo que sean ensayos clínicos que respondan a estas preguntas y que tengan tales características, los metemos. Y hacen toda una revisión de esto. Hasta ahí llega la revisión sistemática. Si a eso lo someten a un análisis matemático, sumen toda la cantidad de pacientes, los eventos, y lo someten a un nuevo análisis matemático, eso se convierte en un metaanálisis. ¿Está bien? Gracias nuevamente. Bueno. Después sí encontramos lo que son los ensayos clínicos aleatorizados, que son ensayos diseñados para comparar intervenciones que tienen que ver habitualmente con la eficacia de alguna terapéutica, generalmente volcados a fármacos o dispositivos, que lo que hacen es tratar de comparar y comprobar la eficacia de eso, ¿sí? Aleatorizado significa que la intervención se asigna al azar. Es decir, yo quiero probar la eficacia de la droga A en 10.000 pacientes y 5.000 van a recibir la droga y 5.000 van a recibir un comparador que puede ser placebo o la droga B o la droga C, no importa, pero esa asignación, ¿sí?, se asigna de manera aleatoria o al azar. Después hay otros ensayos clínicos controlados que no son aleatorizados, ¿sí?
Controlado significa que hay algo que lo compara, que vos tenés algo para comparar, pero que no está aleatorizado, ¿sí? Después hay estudios observacionales, que son los estudios de cortes o de casos y controles. Los estudios de cortes son los estudios habitualmente poblacionales en los que se busca, por ejemplo, conocer la incidencia de un evento. Se toma una población y se la sigue en el tiempo y se ve si desarrollan enfermedad y se trata de hacer una inferencia acerca de, o buscar una asociación acerca de si esa exposición, por ejemplo, hace que desarrollen tal o cual enfermedad. Después los casos y controles son estudios en donde se compara de alguna manera casos, es decir, se parte desde un paciente con la enfermedad, ahora lo vamos a ver más adelante esto, pero se parte de los pacientes con la enfermedad y se los compara con pacientes que no tienen la enfermedad y se ve retrospectivamente si estuvieron expuestos a algo que los haya de alguna manera ayudado a desarrollar esa condición. Y después de perdón, de casos aislados o series de casos, la opinión personal o la opinión, cuando hablamos de opinión personal hablamos de opinión de expertos. Con lo cual ustedes podrán ver que la base, lo más bajo, el más bajo nivel de evidencia es la opinión de expertos, cualquiera de nosotros sea, ¿sí? Así que eso es un punto importante como para empezar a tomar en cuenta desde dónde sacamos las decisiones médicas. El tiempo y la tecnología que se desarrolló y este volumen de información hizo que de alguna manera esta pirámide, no sé si cambiara, sino que fuera necesario encontrar algunas otras estrategias, básicamente para resumir la información. Porque ustedes imagínense que lo vamos a ver, vamos a ir a buscar, no sé, fibrilación auricular, y nos vamos a encontrar que tenemos más de 50.000 citas bibliográficas que podrían aplicar a nuestro tipo de búsqueda. Con lo cual es sumamente relevante tener estrategias que de alguna manera nos resuman la información y nos resuman de manera con una calidad adecuada, porque también puede pasar que el resumen puede no ser adecuado. Entonces, la, las metodologías que se han desarrollado con el tiempo ponen o arman una pirámide nueva que no solo habla, ya les digo, de la calidad, sino también de la capacidad de contener y resumir información. En la punta de la pirámide se encuentran lo que son los sistemas. Esto nosotros no tenemos en este momento acceso, son sistemas de información clínicos basados en evidencia que resumen de forma concisa toda la evidencia relevante sobre un problema clínico. Y lo que hacen de alguna manera es ensamblar esta evidencia clínica con historias clínicas electrónicas o con registros clínicos electrónicos. Por eso se llaman CDSS en inglés, que son sistemas de decisión de soporte a la decisión clínica. Se utilizan generalmente en instituciones de salud o en países donde tienen, por ejemplo, centralizadas las historias clínicas. Entonces, al tener centralizadas las historias clínicas, eso permite que, independientemente de que el paciente concurra a un especialista en un hospital, en un centro de atención primaria o en cualquier otro lado, pueda tener la historia clínica, centralizada, y a su vez emiten alertas. Por ejemplo, alertas que sirven para fomentar la vacunación antigripal en mayores de 65 años. Entonces, cuando uno ingresa ese dato, ese paciente queda de alguna manera vinculado a la edad mayor de 65 años. Esto se me pasa automáticamente, no sé por qué, pero yo lo había suspendido. O, por ejemplo, recuerdan al paciente, al médico, perdón, que el paciente internado tiene que recibir tromboprofilaxis para evitar la trombosis venosa profunda. O, por ejemplo, recuerda acerca del manejo de glucemia o prevención de caídas. Hay un poco de, en la comunidad científica hay un poco como de discusión acerca de si esto realmente, o sea, es la punta de la pirámide de la evidencia, pero es a lo que se apunta en el sentido de decir, de lograr que la mejor evidencia disponible y actualizada esté al alcance del médico que toma decisiones todos los días. Luego esto sí, ahora lo puedo abrir, vienen los resúmenes, ¿sí? Los resúmenes son
recursos online, o sea, en línea, que lo que nos permiten es ahí sí tener la mejor evidencia disponible, muy actualizados, todos están muy actualizados, con actualizaciones periódicas, y en general responden preguntas más amplias, de estas que hablábamos del background. O sea, dice, si uno pone tratamiento de la diabetes mellitus en el anciano, nos van a aparecer acerca de, por ejemplo, estrategias para controlar la glucemia, tratamiento, estrategias para evitar las hipoglucemias, intervenciones para mejorar el estilo de vida. Acá vamos a encontrar, tal vez hayan escuchado, recursos como son el UpToDate, ¿sí? O Dynamed. Esos recursos son pagos, pero algunas instituciones los pagan como institución y todos los médicos que trabajan en esas instituciones tienen acceso a eso. Luego encontramos sinopsis de síntesis. ¿Qué son las sinopsis de síntesis? O sea, estas sinopsis están básicamente orientadas a dar un pantallazo general y rápido, ¿sí? Perdón, me equivoqué. No, me olvidé que es importante que en el segundo escalón, en los resúmenes, aparecen las guías de práctica clínica, ¿sí? Las guías de práctica clínica que generalmente suelen ser como más limitadas a la profesión, o más limitadas a a la especialidad de cada médico, y que a veces no tenemos guías de práctica clínica globales, están orientadas a eso. Ahora, ojo con el tema de las guías de práctica clínica, porque pueden no tener la calidad metodológica que se requiere, ¿sí? Es necesario que las guías utilicen una metodología de revisión sistemática de la literatura, que tengan transparencia explicando, por ejemplo, los métodos utilizados, que estén desarrollados por grupos multidisciplinarios, que tengan recomendaciones claras. A veces las guías suelen ser ambiguas en sus recomendaciones, que tengan un sistema de calificación, que tengan evaluación por pares, que se explicite claramente los conflictos de interés de los autores, tanto los económicos como los no económicos. Todo eso hace que una guía sea de alta calidad, ¿sí? Ahora sí, volviendo al tercer escalón, que son las sinopsis de síntesis, acá lo que encontramos es diferentes también recursos, ¿sí? Son resúmenes de revisiones sistemáticas en general. Lo que nosotros veíamos como revisiones sistemáticas globales, se resumen las revisiones sistemáticas, muchas veces son resúmenes de una sola hoja, pero tienen una conclusión de los autores o tienen una opinión de los autores que revisan esto. Después sí, entramos en lo que son las síntesis o que son las revisiones sistemáticas, ¿sí? En el caso de no tener la sinopsis, vamos a ir a leer la revisión sistemática. El sitio por excelencia de las revisiones sistemáticas es la librería Cochrane, que es un grupo que lo que hace se dedica a hacer revisiones sistemáticas básicamente, y que está creado como desde el año 90, y lo que de alguna manera hace son revisiones sistemáticas de mucha calidad sobre algunos temas en particular. No hace revisiones sistemáticas sobre el tema, o tienen que ser de alto impacto desde la intervención, porque afectan a mucha población, o de alto impacto desde, por ejemplo, lo económico, porque son intervenciones muy importantes, pero muy costosas. Ahora vamos a ir viendo los diferentes lugares en donde las podemos encontrar. Después encontramos, ahora sí, sinopsis o resúmenes, ¿sí? De estudios originales, es decir, de lo que nosotros veíamos como los ensayos clínicos aleatorizados. Hay lugares, básicamente, por ejemplo, McMaster, la Universidad McMaster, tiene un formato que lo que hace es resumir o hacer una sinopsis de los ensayos clínicos, de los últimos ensayos clínicos, y lo va actualizando regularmente. Y uno puede ir a leer ahí, de alguna manera, ese resumen y esa opinión que tienen los autores de ese lugar. Y por último encontramos lo que nosotros encontrábamos en la otra pirámide, como casi en la punta, que son los ensayos clínicos o los estudios, ¿sí? Publicados en diferentes revistas. Lo encontramos en la base de esta pirámide. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que
hasta lo que son las sinopsis de estudios, es decir, estos 5 primeros escalones o estos 5 primeros lugares de la pirámide, son lo que nosotros llamamos fuentes preevaluadas. Es decir, nosotros vamos a ir a leer cualquiera de estas fuentes, ya han sido preevaluadas por gente que se dedica a hacer esto y por diferentes grupos. Después podemos discutir si esto de alguna manera nos limita nuestras conclusiones, si esto de alguna manera nos orienta a tomar una consulta o si realmente los que hacen estas recomendaciones están en condiciones de hacerlas. Uno asume que sí, pero para eso tenemos que tener las herramientas de búsqueda y las herramientas de lectura crítica. Acá les mostramos un poquito, estos son enlaces, ¿sí? Que los pueden ir a visitar, de diferentes tipos de recursos. Tenemos estos recursos, principalmente el British Medical Journal Best Practices, es bastante útil, como el UpToDate y Dynamed. Estos son todos pagos. Ahora vamos a ver, nos vamos a tratar de ir metiendo en algunos para que vayan conociendo. El McMaster Plus o Plus, como se dice ahora. La librería Cochrane. Y después este centro de revisión y de diseminación de información, que en realidad ahora está relacionado directamente con el Instituto Nacional de Salud de Reino Unido. No sé si quieren, yo les puedo mostrar, por ejemplo, meternos en Cochrane, o bueno, a ver, no me acuerdo que sí. Sí, si quieren nos vamos a meter en Cochrane. Voy a dejar de compartir un segundo, así puedo meterme. Y ahora vuelvo a compartir. Esta es la página de Cochrane, ¿sí? O de las revisiones sistemáticas de la librería Cochrane. Nosotros podemos buscar acá por título o abstract cualquier cosa. No sé, yo había buscado hoy. En general se busca en inglés, pero se puede buscar en castellano, en este caso. Vamos a buscar, por ejemplo, fibrilación auricular. ¿Qué es lo interesante? No encuentro. ¿Qué es lo interesante? Ah, pues lo tengo en inglés, pues. ¿Qué es lo interesante de esto? Ahora vamos a ver, está un poco lento porque depende un poco de la conexión. Ustedes pueden ver acá, encontramos, por ejemplo, fechas de publicaciones, cantidad de revisiones de Cochrane, protocolos, ensayos clínicos, editoriales, colecciones especiales o respuestas clínicas a preguntas concretas. Independientemente de eso, ¿sí? Si por ejemplo nosotros queremos ver una revisión, ¿sí? Nos metemos en la revisión, algunas están gratuitas, otras no. Lo interesante a veces de las revisiones temáticas es la posibilidad de encontrar esto. Esto se llama resumen en términos sencillos. Si lo ven en inglés, se llama synopsis o summary in plain language, ¿sí? Y ustedes van a encontrar que los autores de la revisión sistemática, sin tener que meterse en toda la revisión, hacen un pequeño resumen de cuál fue la pregunta, cuáles son los antecedentes, las características de los estudios incluidos, los resultados y la certeza en la evidencia sobre este punto en particular. ¿Sí? Y acá están las conclusiones de los autores, que estas sí suelen estar en inglés. Entonces, a veces, independientemente de que no podamos leer la revisión sistemática, sí podemos tener acceso a estos resúmenes en términos sencillos que son muy útiles, sobre todo que tienen que ver con cuestiones de tiempo, ¿no? Esto básicamente es lo que me gustaría mostrarles de la búsqueda de Cochrane. Hay un montón de cuestiones más, pero me parece que es relativamente útil en esta cuestión. Si después nos metemos, por ejemplo,
metemos en BMJ Best Practices, ¿sí? No la tenía abierta, yo tengo básicamente lo mismo, pero es para mostrarles, lo que pasa un poco lento. ¿Sí? Esto lo que tiene es, es como un escalón más arriba, ¿sí? Estos son, por ejemplo, cosas para los pacientes, videos, resúmenes de la evidencia, interacciones de drogas, calculadores, diferentes especialidades o actualizaciones puntuales. Acá se puede buscar por síntomas o por enfermedad, y esto sí hay que tener acceso a través de una cuenta paga o acceso a través de una institución, que es lo que yo les decía. Voy a volver con la presentación. Esto es básicamente dentro de las fuentes valoradas. Después está, sí, alguien vi que escribió en el chat algo del UpToDate, pero no llegué a leer que me había preguntado. Pero pregunta si es pago, Juan. Sí, es pago UpToDate. Es tanto Dynamed, UpToDate como BMJ. Todas son pagas, o bien las paga la institución o se pagan personalmente. Y pregunta, perdón, si hay alguna otra forma de ingresar o solamente pagando, pero bueno, medio que ya respondiste. Sí, no, en general no hay otra forma. Sí, teniendo el código del que paga, básicamente. Pero esa sería como la alternativa. Como Netflix. Claro, sería como un Netflix. De hecho, el McMaster se llama McMaster Plus. Es bastante como tipo Disney Plus, ¿no? Ahora vamos a ver. Yo lo fui revisando hoy para sacar los iconos y todo eso, así que... Esto de la Universidad de McMaster también es pago, por supuesto. Y acá, bueno, muestra lo último que se ve en diferentes cosas. Uno puede setear ciertas preferencias y puede setear ciertos tipos de búsqueda, puede setear para búsquedas que tengan que ver con enfermería. Hay a nivel en Canadá y en otros países hay investigación en enfermería de muy alto nivel. Diferentes tipos de artículos, uno puede ir guardando su perfil, pero también. En general este no es pago, pero porque se le da acceso a las universidades, a través de las universidades, pero para nosotros es pago. Voy a volver a compartir. Estábamos acá, ¿no? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Están, Sí, se ve bien. están los diferentes links, si después ustedes los quieren copiar o ver, pueden visitar. La idea de esto también es acercarles, es inabarcable la cantidad de formatos de acceso a las fuentes que hay, con lo cual es tal vez un poco apelar a su curiosidad y acercarles este tipo de información y que se puedan ir metiendo y que vayan descubriendo qué es lo que hay. Habíamos hablado que teníamos fuentes prevaloradas, que eran aquellas que estaban justamente evaluadas por pares o por grupos multidisciplinarios de calidad previos, ¿sí? Y fuentes no prevaloradas, que es donde de alguna manera nos zambullimos un poco en el mundo de la búsqueda cuando vamos a buscar algo. Ustedes saben que Medline o PubMed, ¿sí? Que depende de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es la fuente más consultada por los médicos después de Google. Y tiene gran cantidad de información. Sin embargo, no es la única y tal vez es un poco, es la más conocida, pero no es la única. ¿Sí? Tenemos, por otro lado, la base Embase. Sí, Embase es una base similar a PubMed, ¿sí? Pero que orienta más a estudios de Asia y Europa. Tiene más contenido de Asia y Europa. De hecho, tiene bastante más contenido que PubMed o que Medline. Scopus y Web of Science, ¿sí? Este icono es
es antigua, de Web of Science, porque ahora cambió de dueño este icono de Reuters, que es una empresa conocida, no es más este icono, pero bueno, es el que encontré. Son bases de datos que no están limitadas a la tecnología biomédica, o sea, perdón, a la literatura biomédica. Hay otros tipos de ciencias, sí, metidas en estas dos bases de datos. Después tenemos Vireme, que es el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información, que es una biblioteca virtual en salud, que está localizada físicamente en Brasil, en San Pablo, ¿sí? Y que se relaciona con Cielo. Cielo también es un acrónimo en inglés, que no me acuerdo, Scientific Electronic, algo, no me acuerdo cómo se llama, que es un proyecto de esta biblioteca electrónica y que lo que hace de alguna manera es acercar bibliografía muy relacionada con Latinoamérica y el Caribe, hay mucha bibliografía ahí. Y después tenemos Google y Google Scholar. Google Scholar, cuando uno busca en Google Académico, encuentra solamente cosas indexadas en algún tipo de base de datos. Y en Google en general, uno puede buscar y tal vez no obtenga la respuesta que está buscando, pero tal vez pueda obtener una aproximación a algo y eso desencadene una búsqueda más profunda, ¿sí? Tal vez el primer es como el primer reflejo que uno tiene es ir a buscar en Google. No está mal, hay que saber diferenciar después la calidad de la fuente. Tenemos, como se darán cuenta, millones. Esto es importante, está básicamente limitado a revisiones sistemáticas, pero fíjense cómo se solapan la cantidad de solapamiento que hay y la cantidad de solapamiento que no hay en las bases de datos. Con lo cual, si uno quisiera hacer una revisión sistemática e ir a buscar sobre un tema, debería revisar con mucho detalle las diferentes bases de datos. Más o menos hay un 20% de solapamiento en revisiones sistemáticas entre el ILAX, que es básicamente la base de Vireme, Cochrane, PubMed y Embase. Así que cuando tengamos que buscar muy profundamente tenemos que buscar en todos lados. Esto, la idea es hacerlo ahora en vivo, pero era tal vez mostrarle en lo que tiene que ver con formatos de búsqueda. Nosotros podemos meternos en la página de PubMed y escribir en el buscador, yo le puse Stroke Prevention y Atrial Fibrillation. Hay que buscar en inglés, eso es una limitante que tenemos. Podemos utilizar el traductor de Google, que no siempre es lo mejor, pero nos acerca un poco más si es que no tenemos la idea de cómo expresarlo en inglés. Podemos buscar cómo se dice en inglés alguna condición, porque muchas veces no se dice como nosotros lo pensamos, pero es una forma. Si nosotros buscamos directamente, ¿sí? En el buscador de PubMed, lo que con este formato, vean que aparecen, por ejemplo, 11.788 resultados. O sea, son unos cuantos como para ir a revisar. Entonces se desarrollan algunas estrategias de búsqueda que vamos a empezar a ver, no sé si a desmenuzar, pero sí a ver mínimamente, sobre todo en PubMed. Nos va a servir mucho y nos sirve para algunas otras bases de datos también, pero en PubMed son muy útiles. Uno se llama buscar por términos mesh. Los términos mesh son como si fuesen títulos que contienen subtítulos dentro de sí mismos. Eso hace que se limiten, ¿sí? La cantidad de datos que nos va a devolver la búsqueda. Entonces, si encuentra la palabra, por ejemplo, stroke, dentro de un término mesh o un término de título relevante, ¿sí? La va a incluir en el resultado de la búsqueda. Si no, no. Y con eso, por ejemplo, bajamos de 11.700 a 5.800. Son exactamente los mismos términos de búsqueda. Yo le hice hoy la búsqueda esa para que quedara exactamente igual. Para que no fuesen días distintos ni nada por el estilo. De hecho, no aparecen exactamente los mismos ensayos clínicos estudios primero, o va a tener que ver mucho con la estrategia de búsqueda que utilicemos. Otra estrategia de búsqueda que sí la vamos a ir a ver online, porque es necesario que la vean para ver cómo se aplica, es esto se llaman clinical queries o preguntas clínicas. Es también
un resultado o un recurso, perdón, no un resultado que ofrece PubMed y que nos limita aún más, ¿sí?, la búsqueda si nosotros utilizamos algún filtro como el filtro de Narrow. Yo ahora voy a dejar de compartir esto y voy a meterme en PubMed para mostrarles cómo se busca por Clinical Queries. No sé por qué les dejo de compartir, les podría seguir compartiendo, pero bueno. Ahora vamos a compartir. Frénenme, porque yo hoy prácticamente ni los veo. Ahí ven la página de PubMed, sí. Sí, si ustedes bajan, ¿sí?, pueden buscar directamente acá por Mesh o pueden buscar acá por Clinical Queries. Cuando en Clinical Queries, hoy como todo es COVID, aparece artículos de COVID, ¿sí? Pero acá podemos buscar, por ejemplo, Stroke Prevention, Atrial Fibrillation. Entonces, si nosotros queremos buscar en una categoría de terapéuticas, podemos buscar en diferentes categorías: diagnóstico, etiología, pronóstico, y podemos buscar lo que se llama scope. Es como si fuese el marco en el que buscamos. Si es un marco amplio o si es un marco escaso o refinado de alguna manera, para decirlo. Si nosotros buscamos en un marco refinado, que es lo que nos interesa ir a buscar puntualmente sobre una patología, claramente encontramos una disminución abrumadora de esto. Si nosotros decimos, bueno, miren, la verdad es que yo revisé de 876 resultados, reviso 30 o 40 resultados y me parece que no encuentro lo que yo estoy buscando, podemos ampliar el marco de búsqueda y nos van a aparecer unos cuantos resultados más. ¿Sí? Se hace mucho más amplia la búsqueda. Entonces, esta es una estrategia muy útil para ir a buscar por preguntas clínicas o clinical queries, ¿sí? Después, voy a volver acá. Después hay otros tips para ir a buscar en PubMed, ¿sí? Pero ya nos metemos en lo que son los operadores booleanos, se llaman, y otras yerbas que ahora veremos cuáles son las otras yerbas. En relación a los operadores booleanos, son palabras, ¿sí?, muy cortitas, que de alguna manera nos permiten asociar términos y que nosotros necesitamos conocer, porque a veces no es útil ir a buscar todo un texto largo porque no lo asocia el buscador, o no es útil ir a buscar una sola palabra porque nos tira 300.000 resultados. Entonces, los más importantes y más conocidos son estos, ¿no? El OR, el AND y el NOT. Entonces, ¿qué busca el OR? Acá lo ven ustedes en este diagramita de Venn. Busca cualquiera de los criterios de búsqueda, es decir, nos busca úlcera péptica o hemorragia. Entonces nos va a devolver todo lo que busquemos como úlcera péptica y hemorragia. Todo junto nos va a devolver. ¿Qué usa el AND? El AND usa la intersección de los conjuntos, es decir, solo aquellos resultados que contengan ambos criterios. Y el NOT excluye el último criterio detrás del operador, ¿sí? Excluye ese criterio de la búsqueda. En este caso, si nosotros ponemos úlcera péptica, not hemorragia, nos va a encontrar solamente úlceras pépticas que no hablen de hemorragia. Si nosotros invirtiéramos esa forma de búsqueda, claramente lo que va a hacer es buscarnos hemorragia y no úlcera péptica. Así que hay que tener en cuenta qué es lo que ponemos primero y qué es lo que ponemos después del not. Pero estos son los operadores booleanos básicos y de muy sencillo y fácil uso. No es que hay que hacer nada raro. Hay otros trucos u otras herramientas, ¿sí? Lo que se llama búsqueda truncada. Profe, Sí, perdón. una pregunta, perdón que interrumpo. No parece. En la anterior, ¿se pueden usar más de uno? Por ejemplo, Sí. I, o solamente se puede de a dos. Se pueden usar combinados, no hay problema. Se pueden usar, ahora vamos a ver, dentro de paréntesis, diferentes palabras con diferentes operadores. Se pueden usar de diferentes maneras. Yo uno lo expresa así para hacer una expresión sencilla Sí, sí, sí. de partida, pero se pueden asociar, sí, no hay problema. Buenísimo, gracias. Por ejemplo, acá podríamos poner, bueno, ahora vemos. La búsqueda truncada, ¿sí? Usa el asterisco luego de la palabra, busca la raíz de la palabra y el asterisco, y eso nos trunca la palabra y solamente buscamos la raíz. Entonces,
¿qué es lo que nos va a encontrar? Si yo por eso, por ejemplo, ponemos child, nos va a encontrar children, childhood, childs o child. Todo esto va a incluir si yo busco child y el asterisco. ¿Sí? Puedo poner límites a la búsqueda, puedo poner límites en los años de publicación, puedo poner límites en los años de edad que estoy buscando en los grupos etarios, puedo poner límite en el sexo, puedo poner límite en PubMed si estoy haciendo búsquedas en humanos o en animales. Hay un montón de límites que se pueden poner para también reducir la cantidad de información a la que me va a devolver. Los paréntesis agrupan términos, y acá un poco lo que preguntaba Lucio, es decir, podemos buscar cáncer colorectal y screening y mortalidad, y screening o mortalidad. Podemos correr el AND de acá, no se puede señalar la pantalla, ustedes no me ven, podemos correr el AND de acá y poner OR acá, pero en general cuando uno busca paréntesis trata de agrupar conceptos y ampliar el criterio de búsqueda. Y después, Profe, sí, le hago una consulta. ¿Y se puede poner también, no sé, un término or, otro término an, tal? sí, Como exactamente, sí, combinar. es lo que, Ah, lo que decía Lucio nos preguntaba recién, sí, se pueden utilizar combinados los operadores, no hay problema. Lo que pasa es que uno tiene que saber qué es lo que va a ir a buscar, es decir, por ejemplo, a veces se usan el AND y el NOT, entonces vos decís, bueno, por ejemplo, cáncer colorectal y screening y no, lo que pasa es que ahí de screening no te va a encontrar nada, pero podemos idear un ejemplo, ahora se me va a ocurrir un ejemplo y lo mostramos. Y después, el último, que también es bastante útil, porque nos acota mucho la búsqueda, es si nosotros ponemos entre corchetes la palabrita TI o TI AB, esto significa título, TI, y AB significa abstract, ese es TI abstract. Con lo cual nos va a devolver el resultado solo si la palabra o la frase que nosotros estamos buscando se encuentra en el título o en el título y el abstract de lo que estamos buscando. Vamos a volver a acá. Por ejemplo. Vamos así. Y nos devuelve, ¿sí? Ven que les ponen en negritas la palabra que buscaron, empieza a aparecer solamente, ¿sí? Después uno puede de alguna manera modificar, o sea, ve que dice cómo están organizados por lo que más coincide, ¿sí? O la mayor coincidencia, se puede mostrar diferentes opciones y puede ser el formato, puede ser que uno lo pueda modificar por fecha de publicación, por primer autor, por el tipo de revista. Acá nos tira generalmente cómo fue evolucionando las publicaciones en los últimos años, y esto es no solamente el gráfico en general, sino la cantidad de publicaciones relacionadas con esta estructura de búsqueda que encontramos. La disponibilidad de texto, si nosotros cliqueamos acá, es cuáles están en texto completo gratis, ¿sí? Y ahí empiezan a aparecer los filtros que nosotros aplicamos. Cuáles son, por ejemplo, ensayos clínicos controlados y están gratis. Entonces se empiezan a reducir todas las opciones. Acá están las fechas de publicación y también podemos abordar esto. No es complejo, pero hay que navegar en relación con eso. Después, hay otras fuentes de información que no son estrictamente PubMed, ni fuentes formales de búsqueda como bases de datos, pero son muy importantes. Hay lo que se llaman agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son un tipo de revisión sistemática que lo que le agrega es una valoración del costo, que tienen que ver generalmente con intervenciones costosas o con intervenciones importantes para el sistema sanitario. Entonces,
se hacen ese tipo de revisiones. Estas son diferentes agencias. El NICE es la agencia inglesa, la agencia canadiense, el CAT, agencia alemana, por ejemplo, IQWiC Haas es la agencia francesa. Esta INNATA es de alguna manera la agencia internacional de diferentes como es entes que nuclean, diferentes entes que valoran evaluación de tecnologías sanitarias, y esta es la estadounidense, sí, que es la Agencia de Calidad en Investigación en Salud. Sobre todo esta está orientada a cuestiones que tienen que ver con atención primaria de la salud. Hay un programa desarrollado por esta agencia que se llama el Clearinghouse Guidelines, que es una guía, es un buscador de guías. Ustedes pueden ir ahí a buscar guías de práctica clínica. No solamente están las guías estadounidenses, sino que hay guías de todo el mundo con cierto tipo que de alguna manera respeten cierto tipo de calidad, y pueden ir a buscar diferentes tipos de guías ahí. Otras fuentes de búsqueda son las agencias regulatorias. Las agencias regulatorias en general hacen informes de cuándo y por qué aprueban las drogas y cuáles son las indicaciones aprobadas. Y eso es bastante útil. Por ejemplo, podemos probar la Agencia Europea de Medicamentos. Sí, la Agencia Europea de Medicamentos tiene esta página. En general uno entra a regulatoria, puede ir a autorización, por ejemplo, las drogas que están en autorización, y acá se busca en general por droga. Si uno quiere buscar, no sé, qué sé yo, hoy habíamos buscado, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal. ¿Qué puse? Adali. Entonces encontramos diferentes resultados. Podemos achicar acá y acá buscamos, por ejemplo, informes. Estos informes están buenos desde el punto de vista que proveen mucha información farmacéutica, mucha información farmacológica. Podemos ir solamente a los informes hechos para pacientes o para la población general, o podemos ir al folleto o al formato de aprobación del producto. ¿Sí? Es el resumen de las características del producto. Estos resúmenes son escritos, o sea, son largos, pero están las indicaciones, están las formas farmacéuticas, están las particularidades clínicas, están los ensayos clínicos que hacen que, ¿cómo es? Hola, está mejor. Están los ensayos clínicos que de alguna manera avalan esta aprobación. Son documentos largos, pero estos sí son de libre acceso, porque estos tienen que ver con agencias regulatorias, con lo cual esto es totalmente de libre acceso, no hay que registrarse, nada, es de acceso libre al público totalmente. Y tal vez no tienen una valoración de una calidad metodológica, pero sí de la información farmacéutica. Y por último, lo que se llaman buscadores federados. Los buscadores federados son buscadores que nos permiten buscar, resumiendo todo esto que venimos hablando. O sea, nos permiten buscar revisiones sistemáticas, nos permiten buscar evaluaciones de tecnologías sanitarias, nos permiten buscar ensayos clínicos controlados. Entonces, si por ejemplo ponemos, como siempre, anticoagulantes en fibrilación auricular, como ustedes ven, lo que nos devuelve el TRIP Database, ¿sí? Esto se llama TRIP Database, se llama TRIP porque es Translating Research into Practice. Podemos ver que nos devuelve toda esta cantidad de cosas, nos devuelve la información, un pequeño abstract, ¿sí? Y en la pirámide de evidencia, ¿dónde la encontrarían? ¿Sí? Tienen diferentes tipos, hay algunas que son pagas, hay algunas que son de acceso libre, es decir, dentro de este volumen de información. Obviamente que también se puede buscar por pico, por pregunta pico, que es lo que hoy veníamos hablando, es decir, qué población yo quiero evaluar, cuál fue la intervención,
cuál era el comparador y cuál era el desenlace. Hay otro que se llama Access, que es el buscador, si federado se llama, o federal, porque busca todo, de McMaster. Esto está desarrollado también por McMaster y es similar. Yo la verdad es que no lo uso porque no he tenido acceso, pero tiene características muy similares. Después, obviamente que no sé si alguno de ustedes los conoce, pero para nosotros, como hablábamos hoy, de los que no tenemos acceso, hay otras fuentes de información, que son fuentes de información no controladas, que pueden ser informales, como las redes sociales, o ahora en los últimos años se ha puesto muy de moda lo que es Sci-Hub, ¿sí? Sci-Hub está basado en el concepto del acceso global a la información. Hay muchas cuestiones relacionadas con las editoriales de las revistas científicas, porque la gente que tiene acceso sube a esta base de datos los archivos, o sea, los estudios, y nosotros los podemos buscar por lo que se llama, puede ser por el URL, por el PMID, es el número que se le otorga PubMed cuando está indexada la revista, o el DOI, que es Digital Object Identificator, que es un identificador ¿cómo es? De registros electrónicos. Ahora vamos a entrar a Sci-Hub y vamos a probar una búsqueda de algún artículo, que en general son pagos. No es algo que esté avalado por ninguna sociedad científica, ni mucho menos, ¿no? Y después el Twitter, particularmente, uno puede ver por lo menos algunas, no sé, uno puede seguir diferentes sociedades, puede seguir diferentes centros, puede seguir personas, pero puede seguir, o sea, Cochrane tiene Twitter, PubMed tiene Twitter, McMaster tiene Twitter, diferentes hospitales, diferentes centros o lo que sea tienen Twitter, y uno puede meterse y utilizarlo como fuente de información, o por lo menos como disparador de fuente de información, e ir a tratar de buscar eso. A ver si puedo. Igual creo que sabes que no está subiendo libros. ¿Lo conocen? ¿Han buscado acá alguna vez? ¿Alguno? Sí, profe. O sea, está Sí. bueno porque Bueno, sí, los papers que no pues, los puedes leer entero, ahí te lo medio ilegal, bien. ¿no? Acá Sin tienen esa el página no PM. haríamos los trabajos de fármaco. No, mentira. Claro. Ahí tienen el PMID, ¿sí? Que es la identificación, y acá tienen el DOI, bien diferentes. Bueno, estos son pues hemos puesto gratis, por eso free text, así que hay que sacar esto. Pero bueno, si lo conocen, solamente copian el número y lo pegan, a este también, así que eso es útil. Después, por último, como interesante, este es un desarrollo latinoamericano, particularmente de Chile, se llama Epistemónicos. Es un buscador basado en general en revisiones sistemáticas. Eh, lo que tiene de bueno es que se busca en castellano. Hay algunos que son de acceso gratis y otros de acceso pago, ¿sí? Pero si nosotros buscamos fibrilación auricular, nos va a tirar un montón de revisiones sistemáticas. Estas, por ejemplo, ahí nos va diciendo si tienen síntesis amplia. Ese cuadradito que tienen ahí, ¿sí? Es la característica, y después si tiene valoración por pares o no. Por ejemplo, ahí si tiene traducción, si tiene valoración por pares o no, si no tiene referencias. Hay un montón de cosas. Y tiene además esto que es una matriz de evidencia. Esta matriz de evidencia lo que hace es
correlacionar el resultado de esa revisión sistemática con los ensayos clínicos que se incluyeron en ella y compararla con otros, para saber si es inclusiva en la cantidad de ensayos. Está un poco lenta la internet. Claro, bueno, como verán, me dice esto, ¿no? Que requiere una buena conexión a internet. Profe, una Eh, pregunta. sí. ¿Y no existe una página como que nuclee todas? O sea, ¿por qué está dividido en tantas páginas diferentes? ¿Nadie se le ocurrió tipo poner toda la información en una sola y que vos la buscás en un solo lugar y que esté? En una sola página. Claro. Primero porque hay, supongo yo, diferentes intereses comerciales. Hay entidades o sea, todo esto tiene o sea, la publicación editorial, uno para publicar en una revista paga, y las editoriales son pagas, Por otro lado, porque hay diferentes criterios de lo que tiene que ver con la valoración de la calidad de la evidencia, con lo cual puede que no sea siempre la misma. Y después, porque hay bases de datos orientadas particularmente a ciertos lugares. Por ejemplo, Embase está más orientada a Europa y Asia, y PubMed a Estados Unidos. En realidad, si vos me preguntás qué es lo que más resultados te devuelve, es el trip o el access. Es esto último que vimos. El trip database o el access es lo que más resultados nos trae. Lo que pasa es que a veces es confuso, o sea, porque trae resultados de muchas cosas, ¿no? Y aparte porque son diferentes herramientas de búsqueda, o sea, uno puede ir a buscar guías, puede ir a buscar ensayos clínicos primarios, puede ir a buscar revisiones sistemáticas, a veces, por ejemplo, las guías de revisión de evaluación de tecnologías sanitarias, algunas no aparecen en PubMed porque no están indexadas, o sea, en el índice de PubMed. Entonces, hay diferentes. No sé si sería viable nuclear toda la evidencia de todo nivel en un mismo servidor o en un mismo buscador. Por último, de las fuentes de búsquedas de información, tenemos lo que llamamos literatura gris. La literatura gris son todas aquellas cosas que encontramos en publicaciones de congresos, tesis, abstract de congresos. Todo eso no está publicado en ningún lado, no es rastreable o traqueable con bases de datos habituales, con lo cual uno puede, por ejemplo, Google puede ser útil en ese sentido, o buscar, por ejemplo, en páginas de sociedades científicas, en resúmenes de congresos, si es que ya requiriera hacer una búsqueda mucho más profunda. Volviendo, y ya casi para terminar, en relación a los tipos de estudios, hacer una breve mención de qué hablábamos cuando hablábamos de estudios de intervención o no, ¿sí? De recordar que hay estudios que son estudios experimentales cuando el investigador asigna la exposición. Es decir, si yo digo que le voy a dar a un grupo de pacientes una cosa y no le voy a dar al otro, el estudio es experimental. Cuando eso no sucede y yo solamente observo qué es lo que pasa, el estudio es observacional. En el caso de los estudios experimentales, si yo le asigno de forma aleatorizada la intervención, se llaman estudios clínicos randomizados, y si yo no se lo asigno de forma randomizada, estudios clínicos no randomizados. Cuando vemos los estudios observacionales, es decir, que son aquellos que describen o que generan hipótesis, y tenemos un grupo contra qué comparar, son estudios analíticos. Si no, son solamente estudios descriptivos. Si partimos de la exposición y vamos buscando el desenlace, es decir, partimos de un factor de riesgo y vamos buscando a ver si desarrolla la enfermedad, son estudios prospectivos, por ejemplo, como los estudios de corte. Si al contrario, partimos desde la enfermedad, por ejemplo, vemos los pacientes con cáncer de pulmón, si estuvieron expuestos al humo del tabaco, es un estudio retrospectivo, como por ejemplo los casos contrarios. Si nosotros, por otra parte, hacemos una medición única en una situación en el tiempo por una única vez, son lo que se llaman estudios de corte, no cohorte, sino corte de cortar, transversal. Cortamos una sola vez, ¿sí? Y vemos y observamos en ese momento específico qué es lo que sucedió.
Si nosotros tuviéramos que hacer una sugerencia de cuáles son los mejores diseños, ¿sí? Esto va a ser útil para la utilización de los trabajos prácticos. ¿Cuáles estudios deberíamos de alguna manera elegir o seleccionar cuando quisiéramos ver si nuestra pregunta estuviese relacionada con una intervención, con la incidencia de una condición o el pronóstico, la prevalencia, si estuviese relacionada con los factores de riesgo o con el diagnóstico? Hay diferentes formas o diferentes diseños de estudios que son los que se recomiendan. No sé, Manu, creo que no sé si termino ya. No, esto es nada, sigue, pero lo había puesto por si surgiera alguna pregunta. Acá al final hay unos tutoriales para buscar. PubMed tiene su propio tutorial que les enseña a buscar, es gratuito. Y también está muy bueno este de la Universidad de Georgia, del estado de Georgia también está bueno. Si se quieren meter, son tutoriales de búsqueda. Y por último, entrar a pensar de que Doug Altman es un médico bioestadístico que falleció en 2018 y que plantea y es una de las personas más influyentes en la medicina basada en la evidencia, esta cuestión de que no necesitamos demasiada información, lo que necesitamos es menos investigación, que sea mejor y que esté hecha por las razones que sean adecuadas, ¿sí? O sea, que tengamos que... A partir de esto me parece que surge esta cuestión de preguntarnos cuáles son los desenlaces importantes para los pacientes, cuáles son los desenlaces importantes para la toma de decisiones sobre los pacientes, pero para eso hay que poder interpretar un montón de cosas. No hay que saber de estadística, hay que poder leer de manera crítica la evidencia, poder buscarla y poder leer. Obviamente que esto es un volumen de información descomunal, pero es necesario que se lo podamos acercar como para que puedan tener, aunque sea algunas herramientas para acercar la búsqueda, ¿sí? Y nada, hay que literalmente nadar entre todo este mar de información. Bueno, no sé si Manuel quiere comentar algo o si está mal, no sé, supongo que sí, pero no vi. Sí, no, un par de cosas nada más. Cuando tomemos, les comento cómo vamos a tomar los trabajos prácticos. El núcleo es es de búsqueda de información y fuentes de información y lectura crítica, que son dos cosas bien distintas. El tema de búsqueda básicamente es lo que desarrolló hoy Juan. Esto no lo vamos a hacer exhaustivamente en el trabajo práctico. Sí hay un ejercicio de búsqueda de información que nosotros les pedimos que hagan, pero básicamente lo que les pedimos es que identifiquen la fuente de información que les parece más adecuada a distintas preguntas. Y esto se lo hacemos porque en general, si ustedes observan, ustedes no acuden a las fuentes de información que en realidad Juan hablaba más de bases de datos, pero no acuden a estas bases de datos. En general, digamos, leemos de revistas o de un libro, una revisión, y estas son fuentes secundarias de información, fuentes que nos resumen mucha información, pero que nosotros no tenemos manera de corroborar si el autor está diciendo la verdad o no. Entonces, la ventaja que tiene un libro es, bueno, nos puede decir, no sé, la hidroclorotiazida no se utiliza para la insuficiencia cardíaca, qué sé yo, para ponerles el ejemplo del trabajo práctico. Ahora, el problema es que otra fuente de información secundaria, o sea, otra fuente de información que resuma las fuentes primarias, ensayos clínicos o estudios de cohortes o casos y controles, o sea, investigaciones, toman estos datos y los resumen, ya sea un libro, una revisión, un médico que explica en un congreso, un profesor, somos todos fuentes secundarias de información, resumimos muchas fuentes primarias. Tiene la ventaja de esto, de dar mucha información. No apunta a una pregunta fina, sino que la resume. Pero es difícil saber, digamos, si el libro dice una cosa y el profesor dice otra, o dos libros distintos. Esto nos pasa mucho en farmacología. Miramos el Rang, miramos el Goodman y el Katzun, y por ahí te dicen tres cosas distintas. Y es difícil
entender cuál de los tres dice la verdad. Las fuentes primarias, la ventaja que tienen es que uno puede mirar cómo están hechas, pero esto depende de quién lo mira. Entonces uno puede mirar un ensayo clínico y comparar, por ejemplo, los dos grupos, el grupo en el cual se sometió a un tratamiento nuevo versus el otro, si los dos grupos eran iguales o no, o si las dosis de los tratamientos eran, digamos, compatibles, producían un efecto similar. Cuestiones así, o el tiempo durante el cual se produjo el estudio. Si uno está mirando si un medicamento o una intervención disminuye mortalidad, requiere 5 años, no requiere 3 meses. Estas cuestiones se pueden mirar. Esa es la ventaja de la fuente de información primaria. Y por eso las fuentes de información primaria tienen mayor nivel de evidencia que las fuentes secundarias. Esto se los aclaro porque esto es parte de lo que van a mirar ahora. Seguramente estos temas ustedes los han tratado ya en algunas materias, pero es parte de la cuestión que vamos a profundizar. Nosotros decidimos, esta vez, lo charlábamos hoy con Juan, el seminario ampliar un poco la cuestión de lo que vamos a mirar en el práctico, porque el tema digamos, brinda una herramienta, la cuestión de la lectura crítica y de la búsqueda, y no se puede dar simplemente en 2 actividades. Entonces no queríamos dar simplemente una introducción al trabajo práctico, pero bueno, van a tener que mirar esta cuestión de qué es una fuente de información, a qué preguntas responden las distintas fuentes, los distintos niveles de evidencia, etc. Así que bueno, eso nomás. No sé si hay preguntas así, igual Juan las puede responder tranquilamente. Sí, no sé si quedó todo muy claro o tuvo una catástrofe, pero bueno, nada, igual vamos hablando y iremos viendo. Sé que es mucho volumen, que a veces es difícil, y más darlo así, pero bueno, traten de utilizarlo. Supongo que algunos de ustedes utilizarán este tipo de fuentes, y consúltennos si es que tienen dudas, que básicamente para eso estamos, ¿no? Esto, como dice Manuel, son 2 cosas distintas, la búsqueda y la lectura crítica, pero buscar bien de alguna manera también nos permite después poder leer bien o poder ser más críticos también, ¿no? Por eso es importante ver dónde buscamos. Hay un montón de recursos, algunos más limitados, otros no, pero hay un montón de recursos para aprovechar. Bueno, Buenísimo, profe, gracias. bien. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias. No, por Gracias, favor, profe. que estén bien, chicos. Gracias, profe. Muy buena clase. Nos vemos. Chao. Chao, Juan. Chao, chicos. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Chao, Juan, María. Chao, gracias.